Buen día, jóvenes. Vamos con el tema 22 de la preparación para el examen de grado. Distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la distancia entre los puntos 2,3, que es aquí el punto A, y 6,1, que le he puesto aquí como punto B? Es que quiero que se den cuenta primero que entre el punto A y B se puede formar un triángulo. La coordenada X, o la distancia, mejor dicho, del cateto de abajo sería 4, del 2 al 6, y del cateto vertical sería 2, del 1 al 3. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto sin hacer el gráfico? Simplemente aplicando la fórmula de la distancia, que es la siguiente. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1, en este caso 6 menos 2 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, 1 menos 3 al cuadrado. Que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, porque dentro del triángulo tienes los dos catetos, el 4 y el 2, y para sacar la hipotenusa, pues es 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 20. El momento que tú haces la resta de las coordenadas, estás simplemente encontrando los dos catetos. 6 menos 2, 4 al cuadrado 16, y 1 menos 3 menos 2 al cuadrado 4. Por lo tanto, la distancia es raíz de 20. Descomponiendo un poco el 20, quedaría 4 por 5 y la raíz de 4 es 2. Entonces la distancia es 2 raíces de 5. Nuevamente, la distancia entre dos puntos es igual que calcular la medida de un vector, solo que en el vector es importante el orden, no es punta menos cola. Y en la distancia entre dos puntos, en cambio, no importa en qué orden se pongan los dos puntos. Puede ser el 2,3 como punto 1 y el 6,1 como punto 2 o lo contrario. Vale recalcar la fórmula. Nuevamente, la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, esta fórmula tienes que manejarla bien porque casi siempre está dentro de los exámenes. Pregunta 127. ¿Cuál es la distancia entre los puntos 1, 2, 3 y ABC? En este caso tenemos dos vectores, pero no están en dos dimensiones, sino están en tres dimensiones. La fórmula de la distancia es la misma, solo que el teorema de Pitágoras se aplica dos veces, así que quedan tres coordenadas. Sería x sub 1 menos x sub 2, o al contrario, no tiene importancia, al cuadrado, más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado, y más z sub 1 menos z sub 2 al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras aplicado dos veces. Por ejemplo, cuando quieres encontrar la diagonal de una caja, de un extremo al otro extremo opuesto, entonces ahí te toca aplicar esta fórmula, porque una caja tiene tres medidas, no solamente dos. Es decir, está en tres dimensiones. En este caso, sería la distancia igual a la raíz cuadrada de a menos 1 al cuadrado más b menos 2 al cuadrado más c menos 3 al cuadrado. Y eso es todo. Lo mismo, si quieres encontrar la medida, la longitud de un vector en tres dimensiones, pues tienes que aplicar esta fórmula, el teorema de Pitágoras. Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado.
Pregunta 128, ¿qué es la norma de un vector? La norma hace referencia a la longitud del vector. En el caso de los vectores sería un sinónimo de longitud o de magnitud, es decir, la medida del vector. Revisemos las opciones. La A, el producto punto entre dos vectores. No, el producto punto se llama producto punto o producto escalar. B, el ángulo que forma con respecto a otros vectores. No, no se refiere al ángulo. C, la magnitud o longitud de un vector. O si te piden calcular la norma de un vector, te están pidiendo encontrar su magnitud o su longitud, su medida en el espacio. Y la última, el número de componentes que tiene el vector. No, con las componentes, si está en R2, tendrá dos componentes. Si está en R3, tendrá tres componentes. Bien, muchas gracias, chicos. Con esto terminamos este tema que es bastante cortito. Nos vemos en clases.